Vamos a pedir a nuestro pastor que venga y nos traiga la predicación, hermano. Amén, hermano. Dios lo bendiga, hermano. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 43 al 51. Todo lo tenemos, hermanos. Amén. Muy bien. Voy a leer para ustedes. Síganme con sus ojos. Dice la palabra del Señor así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Vamos orando. Padre, le damos muchas gracias por su palabra, por su amor para con nosotros, por su misericordia, por su paciencia que usted ha tenido de nosotros hasta este día, hasta este momento. Señor, gracias, Padre, porque usted prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Por lo tanto, Señor, creemos que usted está aquí. Y ruego, Señor, rogamos que usted nos hable a cada uno de nosotros, Padre. Que su palabra, Señor, no vuelva a usted vacía, sino que haga para lo cual usted la ha enviado. Gracias, muchas gracias por su amor, por su misericordia. Padre, yo le ruego que solamente sea un instrumento en sus manos y que sea usted el que esté hablando y que sea usted el que sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús se lo pido, la gracia le doy, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Antes de comenzar, hermano, quiero hacer una pregunta. De acuerdo al versículo 47, el Señor Jesucristo le dice a Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y el versículo siguiente dice: Señor, te vi, te estaba viendo. No es que lo estaba viendo porque Él estaba presente o estaban cerca, no, porque el Señor Jesucristo lo sabe todo. Él es Dios y Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, por lo tanto creemos que Él está aquí. Él lo prometió y Él nos está viendo, hermanos. La pregunta es: ¿qué piensa Dios de mí? ¿Y qué piensa Dios de ti? Porque Él nos está viendo constantemente. Los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año.
cada minuto, cada segundo, cada hora, las 24 horas del día, el Señor nos está viendo. ¿Qué piensa el Señor de mí y de ti? Quiero que esto quede, hermanos, bien grabado en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes. El Señor nos está viendo y qué piensa Él de nosotros. ¿Qué es lo que Él piensa? A Natanael le dijo: he aquí un verdadero israelita. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? He aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. ¿O qué pensará el Señor de nosotros, hermanos? ¿Qué piensa el Señor de lo que hicimos esta semana, estos días que han pasado? Porque Él siempre nos está viendo. Pero ¿qué es lo que Él piensa? Eso es algo para dejárnoslo en nuestra mente, para meditar, para pensar, para que de hoy en adelante, hermanos, tengamos cuidado de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que permitimos al enemigo, a la carne, que nos lleve, que nos guíe, y que dejemos que sea, o le permitamos al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe. Porque los ojos del Señor están sobre toda la tierra. Los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros todo el tiempo. Y un día, hermanos, un día vamos a tener que pararnos delante del Señor y vamos a dar cuenta de lo que hicimos, haya sido bueno o haya sido malo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10 nos lo dice, nos lo recalca. Y a como se ven las cosas, hermanos, yo pienso que muy pronto vamos a estar con el Señor y vamos a tener que dar cuentas. Muy pronto. Dice aquí la palabra del Señor: el siguiente día, versículo 43, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. El Señor Jesucristo, hermanos, viajó para Galilea especialmente para buscar a estos futuros apóstoles, a Felipe y a Natanael. Ahora, si me pregunta por qué digo Natanael, como lo menciono como apóstol, Natanael es el mismo Bartolomé que se menciona en todos los evangelios, al menos en 3 evangelios. En Mateo, Marcos y Lucas se menciona como Bartolomé. Y no hay prueba bíblica, solamente asumimos por algunos pasajes, o yo asumo, pero de acuerdo a la tradición, de acuerdo a escritos que no son bíblicos, se dice que es el mismo. Entonces creemos que Natanael, y vamos a ver ahí mismo en el Evangelio de Juan, que él estuvo presente precisamente después de la resurrección del Señor Jesucristo, y lo menciona con el nombre de Natanael. En los otros evangelios, en Lucas, en Mateo y en Marcos, no se menciona Natanael, se menciona Bartolomé. Pero de acuerdo al Evangelio de Juan, nos deja saber o nos da el creer o pensar que en realidad él era un apóstol, y no lo podemos acomodar en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, porque no aparece su nombre, pero aparece Bartolomé. Y Bartolomé no se vuelve a mencionar solamente hasta el libro de los Hechos, y la razón es porque se cree, de acuerdo a la tradición, que él fue enviado a la India y a partes muy lejos de Israel, de Jerusalén,
a servirle al Señor, donde también él murió. Y murió de una manera muy terrible, muy horrible. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, es importante saber, hermanos, que el Señor, todo lo que hacía, era guiado por Dios el Padre. Después de haber pasado mucho tiempo, buscando a Dios el Padre en oración, buscando la dirección de Dios el Padre en oración. Quiero llevaros a algunos pasajes, vamos a ver algunos pasajes. No pierda ahí el Evangelio de Juan, pero solamente versículos aislados, para comprobar eso que les estoy diciendo, porque es muy importante. Mateo 14:23, por favor, hermanos. Mateo 14:23. No todos lo tengan, me dice amén. Dice, despedida la multitud. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. El Señor siempre se apartaba de la multitud, de la gente, para ir a orar. En Marcos, hermanos, por favor, más adelantito, ahí en Marcos, en el capítulo 1. Versículo 35 y 36. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Una vez más vemos que el Señor se aleja, se aparta para orar, para buscar la voluntad de Dios el Padre. Marcos capítulo 6, hermanos. En el versículo 46. Verso 46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 16. Vamos a ver el versículo 15 también, hermanos. Dice en el verso 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Buscaba el Señor estar a solas para orar. Capítulo 6, de ahí del Evangelio de Lucas, por favor, hermano. Versículos 12 al 16, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y entonces da los nombres de ellos. Bueno, voy a leer los nombres. Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, a Jacobo, y Juan, Felipe y Bartolomé. Este Bartolomé es el que se cree que es el apóstol que les estaba mencionando hace un momento. Dice Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora, hermanos, vamos a regresar al Evangelio de Juan, por favor. Entonces, Bartolomé es el que creemos que es el mismo Natanael. Ahora, si el Señor Jesucristo, hermanos, si Él siendo Dios, Dios encarnado, lo hacía y se apartaba para orar, para buscar la voluntad de Dios el Padre, de que todo lo que hacía fuera guiado por Dios el Padre, ¿cuánto no más nosotros, hermanos? ¿Cuánto no más nosotros necesitamos la dirección del Señor? El apóstol Pablo dice que tengamos ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús.
el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrar, sino que se humilló, se despojó a sí mismo. La humildad del Señor y el sometimiento a Dios el Padre debe de ser nuestro ejemplo para nosotros, hermanos. Por eso quise leerles estos pasajes, hermanos, para que veamos cómo el Señor Jesucristo se apartaba de la multitud, de la gente, para ir a buscar la dirección de Dios el Padre. ¿Cuánto no más nosotros, hermanos? ¿Sabe usted, hermanos, por qué la iglesia en nuestros días está en una tremenda apostasía? Precisamente por eso. Porque no buscamos la dirección del que todo lo sabe, del Dios Todopoderoso. La persona, los pastores o evangelistas o miembros de iglesia, todo mundo vive correteando, afanado, envuelto, sumergido en las cosas de este mundo, envuelto en los afanes, en todo lo que nos rodea, las cosas materiales, el mundo, y nos olvidamos, hermano, que nosotros necesitamos la dirección de Dios. Amén. Nosotros necesitamos del poder de Dios si queremos que nos vaya bien y que nos vaya mejor. El Señor Jesucristo no hacía nada, hermanos, absolutamente nada de su propia voluntad. Todo lo llevaba Dios el Padre en oración, tenía una relación, una comunión con Él. Iba y le contaba todo lo que pasaba. Dios el Padre le daba las instrucciones, le daba la dirección, y todo lo que Él hacía, como vimos aquí, dice que en versículo 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, pero no fue porque Él le dio la gana y voy a hacerlo y Dios el Padre no sabe nada. Fue porque Dios el Padre lo estaba guiando a ir a buscar a Felipe, y luego Felipe va y busca a Natanael. Y todo era de acuerdo a la voluntad del Señor. Fíjese, vamos a ver algunos versículos de ahí del Evangelio de Juan. Juan 4:34, por favor, hermano, más adelantito. Dice, verso 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y sabemos que Dios el Padre fue el que envió al Señor Jesucristo. Dice, esa es mi comida. O sea, eso es lo más importante para Él, para el Señor Jesucristo. En otras palabras, dice el Señor, para mí lo más importante es hacer la voluntad del que me envió. En el capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Oiga, dice, no puedo hacer yo nada, no puedo yo hacer nada, nada es nada, ¿verdad? Por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego dice, la del Padre. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue la voluntad de Dios el Padre. En el capítulo 6, versículo 38, más adelantito, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y pues sabemos, ¿verdad?, que Dios el Padre. Ahora, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, mire, estamos leyendo pasajes de cuando el Señor Jesucristo estaba en la carne, Dios encarnado, y lo que Él dice, que Él vino para hacer la voluntad de Dios el Padre, o del Padre, pero desde antes de la fundación del mundo. Él dice ahí en Hebreos, no lo busque, pero Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hermanos, esto es de suma importancia.
para nosotros que nos decimos ser cristianos. ¿Qué piensa el Señor Jesucristo de ti y de mí? ¿Cómo es que el Señor nos ve? ¿Estamos deseosos de hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos deseosos de vivir para el Señor? ¿Una vida entregada para el Señor? ¿O hacer lo que a cada quien mejor le parece? No te dejes engañar. No te dejes engañar por tu mente, porque fíjate que tu mente o es influenciada por Satanás o es influenciada por el Espíritu Santo. La mente es un lugar donde hay una guerra, una lucha. Y ahí se da esa guerra, esa lucha, de parte de Satanás contra el Espíritu. Satanás queriéndote llevar a que hagas lo que a ti mejor te parece. Influenciado por el mundo, por todo lo que se ve en el mundo, que te alimentes de lo que ofrece el mundo, de la televisión, los artistas de Hollywood, tus compañeros en la escuela, tus compañeros en el trabajo, las personas que están en la calle, personas que te encuentras, amistades. El trabajo de Satanás es llenar nuestra mente, influenciar en nuestra mente para que hagamos lo que a nosotros mejor nos parece. Lo que el diablo quiere en realidad es sacarnos de la voluntad de Dios el Padre. El Señor Jesucristo tuvo esa misma lucha, esa misma guerra. Haz esto, haz aquello. Y todo lo que el Señor Jesucristo le contestó a Satanás fue bíblico. El Espíritu Santo nos está tratando de llevar a la obediencia a la palabra de Dios. Pero ya de ahí cada quien decide. Tú decides, yo decido. Pero tenemos que pensar y tener esto en mente. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa el Señor Jesucristo de tu vida, de mi vida? Si el Señor Jesucristo no se está agradando de mi vida o de tu vida, como lo hizo con Natanael, el día que lleguemos delante de su trono, ¿qué le vamos a responder al Señor? ¿Qué le vamos a responder? Cuando nos llame por nuestro nombre y que tengamos que dar cuentas de lo que Él nos encomendó, de lo que Él nos permitió conocer o saber en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a su palabra. ¿Qué le vamos a responder? ¿Fuimos obedientes o nos importó muy poco su palabra? Le dimos poca importancia, porque como todo mundo lo hace, y como dijo alguien por ahí, ¿y quién no lo hace cuando estaba mintiendo? ¿Y quién no miente? Pues sí, pero muchas de esas personas que mienten se van a ir al infierno. Muchas de esas personas se arrepentirán, conocerán al Señor, serán salvos, llegarán al cielo. Pero nosotros, ¿por qué como cristianos tenemos que dejarnos influenciar por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a dejar influenciar por personas que no conocen al Señor Jesucristo? Que para ellos el Señor Jesucristo es una burla. No es nada, no vale nada. La Biblia no les interesa, no sirve para nada. Es un libro como cualquier otro libro. Pero para nosotros no es así. Y si para nosotros no es así, pues tenemos una responsabilidad de obedecerla. Pero tú decides si la obedeces o la desobedeces. Así que, hermanos, este viaje del Señor Jesucristo a Galilea fue guiado por Dios el Padre para encontrarse con estos dos
futuros apóstoles, Natanael y Felipe. Porque todo lo que él hacía, lo hacía guiado por el Señor Dios Todopoderoso, el Padre. Porque él se había despojado a sí mismo. No es que el Señor Jesucristo no es Dios, claro que Él es Dios. Pero Él se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me estoy explicando, hermanos. El Señor dice, vamos al versículo 43, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Ahora, hermano, este Felipe no es el mismo Felipe que encontramos en el capítulo 6 del libro de los Hechos, cuando llaman a Felipe para ser diácono. Ese es otro Felipe. Este es Felipe que viene a ser apóstol, Felipe el apóstol. Este Felipe, la última vez que se menciona es en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 13. No lo vamos a buscar. Y eso porque, como dije hace un momento, según escritos que no están en la Biblia, tanto Felipe como Natanael o Bartolomé fueron enviados por el Señor a predicar fuera de Israel, donde también murieron Felipe en Turquía y Natanael en Armenia, cerca de África, de la India. Ellos fueron mártires, murieron por la causa del Señor Jesucristo. Y yo creo que todos hemos leído ahí donde dice que hubo necesidad de escoger diáconos y luego uno de los diáconos se llamaba Felipe. Felipe es el que fue y se encontró con el eunuco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Amén. Bueno, este es otro. Ese Felipe también es llamado Felipe el evangelista. Y eso está en el libro también de los Hechos, en el capítulo 21, versículos 8 y 9. Felipe de Cesarea. Pero aquí vemos, hermanos, en el versículo 44, dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Era de la misma ciudad de donde era Andrés y Pedro. Versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy bien, los dos hermanos eran galileos. Natanael era de Caná y Felipe era de Betsaida. Había una distancia como de unos 30 millas, algo así, un poquito más de 30 millas, por decir como poquito menos que de aquí a Charlotte. No sé cómo se conocieron, ignoro, la Biblia no nos lo explica, pero eran conocidos, porque vemos en el versículo 45, dice: y Felipe halló a Natanael. Como que él fue a buscarlo, pues sintió en su corazón, guiado por el Señor, para buscar a Natanael, lo encuentra y le da el mensaje, le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, nos explica esto. Dice: así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y vemos que la respuesta de Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Ven para que tú mismo te desengañes de lo que te estoy hablando. Porque al verlo, pues nos damos cuenta que el Señor Jesucristo le dice lo que le dice ahí en el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, le dice, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y a Natanael eso le impresionó mucho.
que me imagino que pues, nadie lo estaba viendo. No sé hasta dónde lo llevó Felipe para ir a encontrarse con el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo le da a entender: yo te estaba viendo y te estoy viendo todo el tiempo. Te conozco desde antes de la fundación del mundo. Te conocí desde antes de la fundación del mundo. Así como el Señor nos dice en la Escritura, hermanos, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan? Entonces, hermanos, que nos quede esto. Si solamente esto de todo lo que les diga se les queda, recuerde, hermano, que el Señor siempre nos está viendo. Y estamos dando una impresión delante del Señor. ¿Cuál es la impresión que estamos dando al Señor Jesucristo de nuestra vida? ¿Buena o mala? En nuestro comportamiento, en lo que hacemos, donde quiera que andemos, ¿qué es la impresión que estamos dando al Señor? Eso es bien importante. Ahora, vamos a ver, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, para ver que Natanael tenía una amistad muy íntima con los apóstoles, y ya después de la muerte del Señor, después de la resurrección del Señor Jesucristo, lo que leímos en el capítulo 1 es cuando recién el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio. Lo que vamos a leer acá es ya una vez el Señor muerto y resucitado. Y vemos aquí, hermanos, en el capítulo 21, versículo 1, dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Aquí ya es después de que el Señor Jesucristo había muerto y había resucitado. Dice: se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Este mar de Tiberias es Galilea, es el mar de Galilea. Tiberias, ahí había una ciudad, o existe todavía, no lo sé, pero una ciudad que estaba junto a ese mar Galileo, mar de Galilea, y dice mar de Tiberias, o sea que es el mismo, del Galilea. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, y aquí vemos una vez más el nombre de Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Versículo 14 dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Si usted quiere, después lo puede leer en su casa. Pero vemos, hermanos, que en Natanael había una amistad muy íntima con los apóstoles. ¿Por qué? Porque eran del mismo grupo, pertenecía al mismo grupo de los apóstoles, los que estaban más cerca del Señor Jesucristo. Y otra cosa bien importante: ellos estaban donde el Señor, antes de morir, les había anunciado y les había dicho que ahí los vería en Galilea. Vamos por favor a Mateo, hermanos, por favor, ahí Mateo. Téngame paciencia, pero quiero que vea esto, porque es muy importante. Mateo capítulo 26, versículo 30 al 32. Mateo 26, versículo 30 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esto es cuando ya está casi por ser crucificado el Señor Jesucristo. Fue ya cuando, después de la última cena. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes o de vosotros a Galilea. Ahora, vamos al capítulo 28. Ahí mismo en Mateo.
versículo 8. Esto es ya cuando el Señor Jesucristo resucitó. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, o sea, ya resucitado. El Señor acababa de resucitar, diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 15 dice, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Amén. Bueno, entonces en el capítulo 21, lo que leímos hace un momento, ahí es donde ya por tercera vez lo habían visto y estaban, ¿dónde? En Galilea. Y ahí estaba Natanael. Así que Natanael, asumimos que es el apóstol que se menciona como Bartolomé. ¿Y saben cómo murió este hombre, Natanael o Bartolomé? Murió desollado. ¿Qué es desollado? Le quitaron su piel, vivo, con el fin de torturarlo. Imagínense usted, hermano. Él no quiso negar al Señor Jesucristo, no lo negó. Le pedían que lo negara, no lo quiso negar. Entonces lo torturaron. ¿Cómo lo torturaron? Le quitaron su piel, vivo, vivo. ¿Usted sabe lo que es quitarle la piel a una persona viva? Si a un animal, hermanos, es horrible. Yo he visto gente desalmada en videos que a veces están, ¿cómo se llama? Destazados o descuerarlos vivos, el animal moviéndose aún. Pues eso fue el tipo de muerte que le dieron a Natanael. ¿Y sabe por qué? Porque no quiso negar al Señor Jesucristo. Le pidieron que lo negara, se negó a negarlo y él murió de esa manera. Y dicen que después, según escritos fuera de la Biblia, le cortaron la cabeza. No sé si estaría vivo aún o ya habría muerto, pero todo eso lo hizo por amor al Señor Jesucristo. Que eso quede, hermanos, en nosotros, porque tristemente hoy en día se niega al Señor Jesucristo por cualquier cosa. Por cualquier cosa. En la manera de hablar, en nuestro comportamiento, cómo te comportas en la escuela. Todos lo hacen. No te importa, ni siquiera piensas en el Señor Jesucristo. Ni siquiera piensas que el Señor te está viendo. Y lo negamos. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor, hermanos? ¿Qué cuenta le vamos a dar cuando lleguemos allá a su presencia? Si llegamos. Porque estos hombres, hermanos, murieron por causa de no querer negar al Señor Jesucristo. A veces las personas niegan al Señor Jesucristo en su manera de vestir o por ambición al dinero por unos cuantos dólares. Por unos cuantos dólares. Se niega al Señor Jesucristo por la conducta, por cualquier cosa, y hay tantas cosas, hermano. ¿Y usted sabe quién está detrás de todo eso? Pues Satanás, el diablo. Es Satanás mismo. Hermanos, si no es por un caso como de estas personas que los iban a torturar y nos negamos, ¿qué se espera, hermanos? Que llegara un tiempo de persecución y que nos fueran a meter a tortura. O niegas a Cristo o te voy a torturar. Yo sé que, hermanos, el Señor da la prueba y Él mismo da la salida con todo su poder y su gloria si estamos en Cristo.
si estamos en Cristo. Porque la persona que no está en Cristo sale corriendo. Se va. Hoy en día, hermano, para la cristiandad de hoy, Jesucristo vale muy poco. ¿Y sabe usted por qué? Porque no hay intimidad con Dios. No hay intimidad con Dios. Regresamos ahí al Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 1, hermanos. En el verso 46 dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ven tú, cerciórate por ti mismo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, esforcémonos para que Dios tenga ese concepto de nosotros también. Porque ya dependerá, si somos salvos, somos hijos de Dios, dependerá. Yo sé que el Espíritu Santo es el que nos da el poder para vivir la vida cristiana, pero dependerá de nosotros si nosotros queremos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Dependerá de nosotros si queremos tener una relación, una comunión con Dios, porque vemos en el versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Le pregunta. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba haciendo Natanael, hermanos? Yo pienso que él estaba en comunión con Dios, el Padre. Estaba orando. ¿Qué estaría pidiendo? No lo sé. ¿Qué estaría pensando? ¿Estaría meditando en alguna escritura, en las escrituras? ¿Estaría pensando cuándo vendrá el Mesías? Porque estaban esperando al Mesías. Pero de seguro estaba en comunión con Dios, el Padre. Y el Señor Jesucristo, no porque Él estaba presente físicamente, pero el Señor Jesucristo lo estaba viendo. Le dijo, te vi, te estaba viendo. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Eso le impresionó, le impactó. Vamos a hacernos una pregunta, hermanos. No sé si alguna vez tú te has preguntado cómo se expresaría el Señor Jesucristo de mí y de ti, porque el Señor nos conoce. Dice ahí en 2 de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y luego dice ese mismo versículo, si usted lo quiere buscar después en su casa, está en 2 de Timoteo 2:19. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. El Señor nos está viendo, hermanos, todo el tiempo. Qué grande privilegio y qué grande bendición de este hombre, Natanael, que el Señor Jesús, el Señor Jesucristo, le dijo, te vi, te conozco, y he aquí un israelita, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Qué privilegio, hermano, qué bendición que el Señor Jesucristo dijera de ti, he aquí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. ¿No sería un privilegio, hermano? El Señor no va a hablar por lo externo, porque se comporta hipócritamente o porque es muy amable. No, el Señor lo dijo porque Él conocía el corazón de Natanael. Y porque lo vio espiritualmente, que él buscaba la comunión con Dios el Padre, y que porque él quería hacer la voluntad de Dios, no la de él mismo, sino la voluntad de Dios, cosa que nosotros debemos de tener ese deseo. Quiero estar en la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero ser agradable a los ojos del Señor Jesucristo. No tan solamente porque un día voy a estar allá delante de Él, voy a estar presente a Él y voy a tener que rendirle cuentas a Él. No solamente por eso. Y no solamente porque hay bendición en estar en la voluntad de Dios. No, porque hay una paz, hermano.
una paz que llena nuestro interior, un gozo, y hay victoria en Cristo Jesús. Hay victoria en una vida consagrada al Señor Jesucristo. Amén. Hay sabiduría, hay guianza de Dios. No confunda sabiduría con inteligencia. No confunda sabiduría con astucia. La sabiduría es la que viene de Dios, la que nos lleva a discernir la palabra de Dios, la que nos lleva a querer vivir para el Señor. La persona podrá ser muy inteligente, pero muy falto de sabiduría. La persona podrá ser muy astuto para lo que sea, o inteligente mezclado con astucia, pero falto de sabiduría. Porque no hay temor de Dios. Y cuando no hay temor de Dios, no hay sabiduría, aunque la persona sea astuto y sea inteligente. Porque la sabiduría desciende de lo alto. Es del Señor. Y la sabiduría te lleva a tener el deseo de ser obediente al Señor Jesucristo. Porque tú sabes a través de la sabiduría que los ojos del Señor siempre están puestos de sobre de ti. Que nos quede eso, hermanos, bien en claro. Le dice Natanael: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios? Amén. ¿Y cuántos no lo han reconocido? Si no lo has hecho, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Versículos 50 a 51 dice: respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Natanael, hermanos, desde ese momento, cuando él dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, selló la eternidad en su vida, porque le creyó al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le da una profecía, dice: de aquí en adelante vas a ver maravillas. Y hermanos, no fue fácil para Natanael. Yo sé que hubo mucho gozo en su vida, andar predicando el Evangelio, de andarle sirviendo, pero murió de una manera horrible. No sabemos, hermanos, qué nos espera a nosotros en el futuro. Tal vez vamos a morir en la cama, de un paro cardíaco, enfermo, no lo sabemos, o un accidente, no sabemos. Pero morir en Cristo, sea como sea, morir en Cristo y habiendo hecho su voluntad. Vamos a Romanos y ahí termino, hermanos. En el capítulo 2, terminamos ahí en Romanos capítulo 2. Los últimos dos versículos, 28 y 29, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y así era Natanael, hermanos, en su interior. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vio en Natanael, lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, hermanos. Termino con esto. La alabanza viene de Dios. ¿Quién alabó a Natanael? El Señor Jesucristo, Dios encarnado. ¿Qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Dios estará pensando igual que lo que pensó de Natanael? ¿O no está pensando así?
Llévate eso en tu corazón y pídele al Señor que te ayude a que seas agradable a los ojos de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su presencia, por su amor, por su misericordia. Gracias por cada hermano, cada hermana que aquí están, Señor. Que aquí estamos y en su presencia, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre. Ayúdenos a hacerle agradables a usted, Señor. No tratar de agradar a los hombres, sino agradarle a usted, Señor. Siempre estar con nuestra mente o en nuestra mente presente que usted, Señor, siempre nos está viendo y que queremos serle agradables a usted. Se lo pido en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Continúe bendiciendo esta iglesia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.